Ahora sí, Jordi, gracias. Magnífico, muchas gracias. Como les decía, este seminario en línea, oportunidades de emprendimiento y empleo en restauración ecológica, les comentaba que esta es la última de las actividades que se han desarrollado en el marco del Congreso Europeo de Restauración Ecológica que ha organizado la Universidad de Alicante en nombre de la Sociedad de Restauración Ecológica en Europa, aquí en la Universidad de Alicante hace apenas un mes y medio. Aprovecho para indicarles que en la parte de abajo de la imagen y luego en la presentación, cuando puedan acceder en la plataforma de recursos de la Sociedad de Restauración, pueden acceder ya a los vídeos de las sesiones plenarias y de algunas otras sesiones del Congreso, en las que se debatieron temas de toda índole relacionados con la restauración ecológica, incluyendo los aspectos de formación, de educación y de empleo y emprendeduría. En esta sesión van a participar tres ponentes. Los tres ponentes van a proporcionar visiones complementarias sobre esta temática. Son tres ponentes con una experiencia tanto a nivel nacional como internacional, y concretamente son Paddy Woodworth, irlandés, pero con un gran conocimiento no solo de la restauración ecológica en Irlanda, también del contexto social y ecológico de España, y un colaborador de la Sociedad de Restauración Ecológica durante muchos años, y ha desarrollado su carrera como comunicador, como periodista y como escritor en temas relacionados con la conservación y con la restauración ecológica. También Andrea Romero, que es consultora en FAO en Roma y responsable del grupo de trabajo sobre capacitación de FAO, vinculado a la década de Naciones Unidas de Restauración Ecológica, que nos proporcionará también esta perspectiva desde la formación y la capacitación. Y por último, last but not least, Antonio Herrera, que es un emprendedor, él es director gerente de Mediodes, y también es presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, con lo cual también nos va a proporcionar esta perspectiva del empresario, del pequeño empresario que está abordando el tema de restauración ecológica, y también desde una perspectiva, digamos, más institucional a más gran escala, desde las diferentes actividades de CIREF. Antes de continuar, me gustaría dar la palabra y presentar a Victoria Pérez, que es coordinadora del área de emprendimiento y empleo verde de la Fundación Biodiversidad. Victoria. Pues hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jordi. Hola a todos y a todas. Encantada de saludaros y bueno, pues nos hacía mucha ilusión poder daros la bienvenida en esta mesa redonda sobre oportunidades de emprendimiento y empleo verde. Antes de nada, ronda de agradecimientos. Gracias a la Sociedad Europea de Restauración Ecológica, gracias Jordi por vuestro apoyo a la organización de este evento. Un evento que se enmarca, como ya nos adelantaba Jordi, dentro de un itinerario formativo de la Red Emprende Verde, que está dirigido a personas emprendedoras con interés en la restauración ecológica y la infraestructura verde. Como comentaba Jordi, ha constado de varias sesiones y una de ellas se hizo en el marco de la 13ª Conferencia Europea sobre Restauración Ecológica de Alicante del mes pasado. Para poneros un poco en contexto y presentaros la Red Emprende Verde, es una comunidad de apoyo a personas emprendedoras en España, cuyo objetivo es la creación y consolidación de nuevas empresas que contribuyan a impulsar la transición ecológica. La Red Emprende Verde, gracias al Fondo Social Europeo, que nos cofinancia, proporciona servicios gratuitos y online de apoyo a personas emprendedoras con un foco y especialización más en las etapas previas a la creación de la propia empresa. Ofrecemos itinerarios gratuitos formativos para
en diferentes temáticas que se adaptan a las distintas necesidades y horarios de cada persona emprendedora. Ofrecemos también mentorías gratuitas y personalizadas enfocadas a proyectos que están a un paso de convertirse en empresa y en lanzarse al mercado. Y bueno, y también ofrecemos un servicio gratuito de asesoramiento personalizado y de formación online para apoyar a la tramitación administrativa para la constitución de la empresa o el alta de autónomos. Todos estos servicios gratuitos ya han lanzado su 4ª edición, o sea que si alguno tiene algún interés en alguno de los servicios en concreto, podéis consultar a través de la página web de la Red Emprende Verde, que ahí está toda la información. Si me permitís, para aquellos que no conozcan la Fundación Biodiversidad, os resumo brevemente lo que hacemos. Somos una fundación pública adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que trabajamos desde hace más de 25 años en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Apoyamos distintos proyectos tanto en el marco de nuestras convocatorias de subvenciones como también hacemos ejecución directa de proyectos. Por contaros un par de ellos sin extenderme demasiado, quizás destacaría el Life Cerceta Pardilla, que es un proyecto de restauración de humedales para la recuperación de la cerceta pardilla. Concretamente estamos trabajando en mejorar el estado de conservación de 3.000 hectáreas de humedales para revertir el riesgo de extinción del que es el pato más amenazado de Europa, está actualmente en situación crítica en España. Por otro lado, también hacemos promoción de la custodia del territorio como una herramienta de conservación con gran potencial para contribuir a la restauración de ecosistemas degradados. En el capítulo de convocatorias de subvenciones apoyamos proyectos a través de distintas convocatorias. En el marco de las convocatorias del programa Pleamar, que es un programa que está cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, hemos apoyado proyectos de restauración ecológica y mitigación de los impactos de la pesca. En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que, como sabéis, uno de los componentes, el componente 4 de conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad, se ha diseñado una convocatoria de apoyo a grandes proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica. Estas ayudas tienen como objetivo generar impacto y transformación a través de actividades que incluyen el mantenimiento de la integridad y la resiliencia de los procesos naturales como base para una bioeconomía sostenible. Estamos hablando con ello de restauración ecológica, estamos hablando de acciones para la conservación de polinizadores o la propia custodia del territorio convencionada antes. En este ámbito también, y cofinanciado por el PRTR, se acaba de publicar, y eso casi es noticia fresca de hace 2 días, una convocatoria para el fomento de actividades que contribuyan a la renaturalización urbana, impulsando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y azules, con el objetivo de incrementar la biodiversidad de su conservación y la adaptación al cambio climático y de mejorar también la habitabilidad de los ecosistemas urbanos. Son elegibles en el marco de esta convocatoria la restauración de bosques urbanos y periurbanos, corredores verdes, restauraciones fluviales de humedales de laguna en espacios urbanos, el laboratorio vivos urbanos, en renaturalización de espacios agrícolas periurbanos, es decir, un amplio abanico de actividades que van a poder ser apoyada en el marco de esta convocatoria de subvención que, como digo, está cofinanciada por el PRTR, por el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que acaba el plazo para la presentación de solicitudes el día 22 de diciembre. Concretamente también en el marco del programa Emplea Verde, que es un programa que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y en el que se enmarca también dentro de la red Emprende Verde, en el que está enmarcado esta formación de hoy. El programa Emplea Verde está dirigido a fomentar el impulso del empleo y el emprendimiento verde. La Comisión Europea insta a los Estados miembros a contribuir a la revolución de las capacidades y, bueno, pues para ello
y para tener en cuenta también en futuras convocatorias de este programa Emplea Verde, la Fundación Biodiversidad, junto con la Oficina Española de Cambio Climático, estamos promoviendo un estudio sobre yacimientos de empleo relacionados con el cambio climático y la conservación de la biodiversidad, la infraestructura verde, la conectividad y la restauración ecológica en España. Este estudio tiene por objeto analizar nuevos yacimientos de empleo y profesiones asociadas a estas temáticas y qué nuevas capacidades y qué nuevas competencias son necesarias para su desempeño. Tras un proceso consultivo a más de 170 agentes claves, se han identificado un total de 14 ejes urgentes para dar cumplimiento a los diferentes marcos normativos y estratégicos, además de por su potencial transformador de reconversión y de generación de empleos. Dentro de esto se han identificado concretamente 3 ocupaciones clave en el eje de restauración ecológica, que son el perfil especialista en restauración ecológica, el encargado de dirigir la recuperación de un ecosistema, el especialista en hidrología, que es ya sabéis, el que realiza la planificación y estudios hidrológicos, estudia y diseña las infraestructuras de abastecimiento de agua, desalación, etcétera. Y un último perfil, el de formador en soluciones basadas en la naturaleza, que es el que transmite el enfoque, las acciones o procesos que utilizan los principios de la naturaleza para dar una solución a los distintos problemas relacionados con la gestión territorial, urbana, gestión de recursos, etcétera. Esperamos disponer de este estudio durante, como muy tarde, a finales del semestre del año que viene, así que en cuanto lo tengamos disponible os lo compartiremos. Por último, contaros, aquellos que queréis profundizar un poquito más sobre restauración ecológica y conocer algún caso práctico más en concreto, en 2018 publicamos la guía práctica de restauración ecológica en colaboración con el sector privado y con la aportación de más de 100 expertos al documento. Esta guía estaba concebida como un documento para facilitar la toma de decisión en los distintos procesos de puesta en marcha de un proyecto de restauración de ecosistemas, con la finalidad de asegurarnos la adopción de premisas metodológicas de restauración ecológica. Esta guía supone la metodología recomendada para la restauración ecológica en la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica. Como sabéis, es el documento de planificación estratégica que regula la implantación y el desarrollo de la infraestructura verde en España y que se constituye como una herramienta fundamental para identificar, conservar y recuperar los ecosistemas dañados en todo el territorio español y conectarlos también entre sí, ¿no? Pues durante este año estamos trabajando también en la actualización de esta guía para mejorar su usabilidad. Se han establecido diferentes bloques temáticos por tipo de ecosistema o grupo de ecosistema, analizando cuáles son sus potenciales perturbaciones y otras consideraciones de otra índole. Y además, y esto yo creo que va a ser la gran aportación de la nueva edición de la guía, se va a incorporar un importante repositorio de casos prácticos con buenas prácticas y lecciones aprendidas, en el que están colaborando un montón de empresas, investigadores, entidades del tercer sector y administraciones públicas. Aquí no me comprometo a tener en una fecha determinada, pero la idea es que en el próximo semestre también la tengamos lista y la podamos compartir con todos vosotros. Por tanto, y con esto ya cierro, nos encontramos en un momento, en mi opinión, histórico, donde la restauración de los ecosistemas naturales ha cobrado especial relevancia para revertir la curva de pérdida acelerada de biodiversidad y la emergencia climática, entre otras cuestiones. El futuro Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza persigue la finalidad de recuperar los ecosistemas degradados en toda la Unión Europea y en particular aquellos que tienen un mayor potencial para capturar y almacenar carbono. Establece además como objetivo global que los Estados miembros deberán poner en marcha medidas de restauración
que en conjunto cubran para 2030 al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la Unión y para 2050 todos los ecosistemas que necesiten restauración, y obliga también a los Estados miembros a desarrollar planes nacionales de restauración en donde deberán implementarse las obligaciones de la norma. Así que estamos en un momento muy bueno, quiero decir, a nivel de normativa. Estamos en un momento clave, estamos en un momento también de aprovechar las nuevas oportunidades que se nos generan en materia de restauración ecológica. Espero que disfrutéis, yo creo que esta formación llega en un momento muy adecuado, espero que disfrutéis y aprovechéis esta mesa redonda con un panel de expertos excepcional. Gracias, Adi, gracias Andrea, gracias Antonio por vuestra participación y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Vamos a continuar entonces con la sesión. La sesión consta de 3 partes. En la primera vamos a presentar, yo voy a hacer una breve introducción sobre el contexto y luego cada uno de los ponentes hará una breve presentación sobre su experiencia personal y profesional sobre las diferentes perspectivas del empleo y la emprendimiento en restauración ecológica. A continuación haremos una serie de preguntas a los ponentes y finalmente abriremos la discusión a las preguntas que vais subiendo a el Mentimeter, esta herramienta de intercambio. Este nuevo marco que comentaba ahora Victoria de restauración ha significado la incorporación y va a significar, sobre todo en el futuro, la incorporación de sectores muy diversos, de actores muy diversos en la restauración y una restauración mucho más variada de lo que de esta restauración top-down a lo que estábamos acostumbrados. Y eso supone una serie de problemas o de barreras, de dificultades que resumimos en un trabajo publicado hace un par de años sobre barreras para la restauración en Europa, que intentaba explicar por qué no habíamos progresado. En ese momento tenía un interés de diagnóstico, ahora tendría más un interés en el contexto que estamos de identificación de áreas en las que es interesante meterse porque están frenando la restauración, ¿no? La línea que ha comentado Victoria de aspectos en los que se puede generar empleo o se pueden generar iniciativas emprendedoras para progresar en la restauración. Os dejo aquí las referencias, si vais a la referencia original, veréis que además de las barreras se proponían oportunidades para implementación efectiva de la restauración ecológica. El marco, voy a ir muy rápidamente, el marco, digamos que tenemos la oportunidad de cambiar absolutamente las reglas del juego. Más allá de todas las iniciativas internacionales o a pequeña escala en restauración ecológica, destacar evidentemente la propuesta de nueva ley europea de restauración ecológica. Eso puede cambiar completamente la situación, o sea que me voy a centrar en esto y en algunos aspectos generales como los que podéis ver aquí, estos objetivos generales como que las medidas sean legalmente vinculantes, es decir, ya no son voluntarias, no serían voluntarias si se aprueba la ley. Además estarían estos planes nacionales de restauración y el objetivo general de restaurar al menos un 20% del territorio europeo en 2030 y todos los ecosistemas que necesiten ser restaurados, que estén degradados en 2050. Son unos objetivos muy ambiciosos, pero son objetivos que son factibles y tenéis ocasión de acceder, está todo en la web, al detalle del estudio de impacto de esta ley. Veréis que está basado en la mejor información actual. Destacar que existe articulado, sobre todo se ha centrado, las metas concretas se centran en la Red Natura 2000, en zonas protegidas, porque es la información más objetiva de la que se dispone actualmente. Se plantean unos objetivos ambiciosos en relación con los hábitats del anexo 1 y 2, de la directiva, un 30% restauración en 2030, un 60% en 2040 y un 90% en 2050. Además, se incide sobre más allá de las
límite de las áreas protegidas, de manera que se consigan unas áreas de referencia en condiciones favorables, también con un calendario definido y muy ambicioso, y también sobre las especies incluidas en anexos 2, 3, 4 y 5 de las directivas Hábitat y Directiva Aves. Una intervención a gran escala para comprometer algo que por ley ya estaba comprometido, que es disponer de una red de espacios naturales en buenas condiciones. Además, una serie de propuestas, sobre todo centradas en indicadores. Aquí la propuesta es mucho más laxa, relacionadas con sistemas agrícolas, urbanos, ríos, forestales, además de polinizadores. Centradas en indicadores, como comentaba, a falta de disponer de referencias cuantitativas, objetivas sobre estado óptimo de estos diferentes sistemas y sobre unas metas más concretas, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalle porque vamos muy apretados de tiempo. Destacar los 25.000 kilómetros de ríos liberados con obstáculos innecesarios, la cubierta, unos mínimos de incremento de cubierta vegetal en espacios urbanos o de espacio arbolado, una serie de indicadores forestales que tendrán que ser todos, bueno, ahora están en la discusión en el marco del Parlamento y del Consejo de Europa, y más tarde, en función de lo que se apruebe finalmente, de la ley que se apruebe, discutidos a nivel de los Estados miembros. Estos objetivos son muy ambiciosos en términos de la superficie y del esfuerzo a realizar. Las estimaciones económicas solo para los ecosistemas terrestres del anexo 1, en un sentido más amplio lo de terrestres, suponen una inversión total de unos 140 billones, digamos que en inglés, de euros, es decir, 140.000 millones o 140 miliardos sería lo correcto, 140.000 millones de euros invertidos de aquí a 2050. Esto es para la ejecución y el mantenimiento de esta restauración, sobre todo en sistemas forestales, ríos, lagos, sistemas aluviales y agrosistemas, y algo menos en otros ámbitos. Esto es una estimación a partir del estado de no en buenas condiciones de estos espacios del anexo 1, y una estimación aproximada de los costes de restauración de los diferentes hábitats. Creo que todos somos conscientes que son aproximaciones de orden de magnitud, simplemente por ver la magnitud de lo que estamos hablando. Habrá que refinar mucho más estas estimaciones. Mencionar también que los datos sobre sistemas urbanos, marinos y polinizadores o no hay bases de datos, o los datos son mucho más inciertos, con lo cual no se incluyen estas estimaciones, y que esto entraría dentro de las expectativas de coste anual asignado a biodiversidad, que son 14.000 millones de euros anuales. Esto correspondería a unos 6 a 8.000 millones de euros anuales, con lo cual entraría dentro de esas perspectivas. Además, estarían inversiones relacionadas con la aplicación, con la administración de estos programas. Tendríamos pues, la evaluación de ecosistemas, un gasto único de cerca de 1.000 millones de euros. Esto nos va dando también este marco nuevo de oportunidades. El desarrollo de planes nacionales de restauración, cerca de 13 millones de euros en todos los países, Estados miembros, y el desarrollo de metodologías e indicadores cuando sea necesario, 6 millones de euros, y luego una inversión anual en administración de la gestión de estas medidas de restauración, 438 millones de euros anuales, el monitoreo de zonas restauradas, eso está incluido y por suerte está incluido, más de 20 millones de euros anuales, y esfuerzo en reportar, en informar sobre los avances, estos 100.000 euros anuales. En total, 14.000 millones de euros que se añadirían a los anteriores, es decir, una inversión total cercana a los 154.000 millones de euros en total. Por dar otra imagen, otra perspectiva de la magnitud, solo en la región biogeográfica mediterránea
las zonas que están o bien no están en buenas condiciones porque no están en estas, o bien se desconoce, que también se considera que, que no están en buenas condiciones, estaríamos hablando de entre 150 y 300.000 kilómetros cuadrados en toda la zona mediterránea. Esto es decir, unos entre 15 y 30 millones de hectáreas. Eso significa que es un esfuerzo brutal, enorme, es unas condiciones nuevas y unas oportunidades para contribuir a este esfuerzo, muy importantes, de las cuales digamos que tenemos cierta experiencia. Piensen en los casi 5 millones de hectáreas reforestados en el Plan Nacional de Reforestación, en los cerca de 1 millón de hectáreas reforestados bajo la PAC. Es decir, que son magnitudes que están al alcance. En España las estimaciones están cerca de 1.450 millones de euros en todo el periodo. El informe de impacto también evalúa los posibles beneficios de estas intervenciones, no voy a entrar ahí, pero repito, 1.450 millones de euros, lo cual supondría una inversión, si no recuerdo mal, cercana a los 40 millones de euros anuales, o una inversión por ciudadano de unos 30 euros anuales. La Sociedad de Restauración Ecológica es una organización internacional que lo que pretende es crear puentes entre la política, la ciencia y la práctica de la restauración ecológica, y por tanto está jugando, y queremos jugar, un papel esencial en toda esta dinámica. Y en esto estamos invirtiendo nuestros esfuerzos en los últimos años y en los años venideros. Nuestra sociedad participan no solo especialistas de la academia, también restauradores del sector privado, del público, de índole muy diversa. Somos más de 4.000 en todo el mundo, 70 países, más de 400 en Europa, también con una gran diversidad de orígenes. Desarrollamos actividades, como comentaba, para crear estos puentes, y en concreto ahora nos interesan quizás más las relativas a la formación, a la creación de capacidad en restauración ecológica, que va a ser esencial, como nos explicará luego Andrea, y para crear mecanismos para garantizar la calidad. Y en estos aspectos voy a destacar algunas contribuciones que está haciendo la Sociedad de Restauración, y que en lo que pueda ayudar en el contexto que nos ocupa de la empleabilidad y de la emprendeduría, del emprendimiento. Por un lado, de networking, como comentaba, somos más de 400 en toda Europa, además distribuidos por toda Europa, y que además estamos conectados con otras redes de restauración europeas, con lo cual tenemos un alcance con un potencial de networking elevado. Estamos desarrollando también mecanismos para incorporar, para involucrar a la juventud, y en concreto tenemos una iniciativa financiada con fondos propios que finalizará a final de año, y luego queremos que continúe más allá, para identificar oportunidades tanto de empleo como de formación para jóvenes. Toda la información la tienen en la página web de la Sociedad de Restauración. También estamos desarrollando una iniciativa para identificar las necesidades de conocimiento de los restauradores de los diferentes sectores en diferentes países europeos y en el conjunto de Europa, simplemente por darles unos resultados preliminares de este análisis que se ha basado en una serie de entrevistas online y de unos trabajos de grupos focales. Destacar que hay una conciencia colectiva de necesidad de nuevo conocimiento, es decir, los restauradores necesitan actualizar su conocimiento al menos cada semana, que las fuentes que están utilizando actualmente son sobre todo libros, artículos, reportes, informes técnicos, también conferencias, interacción con colegas. Estoy comentando estas barras más altas aquí. Y curiosamente la universidad está jugando un papel relativamente bajo en la formación o en la actualización de estos profesionales, como también los repositorios de información. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Y por otra parte, hay toda una serie de herramientas, como pueden ser las listas de distribución,
páginas web, etcétera, que pueden ser utilizadas en el futuro para la distribución de esta información. Creo que esto es una parte de la información que hemos obtenido, que estamos analizando y que creo que puede ser relevante de cara a optimizar esos mecanismos esas herramientas de formación. Y otra de las actividades en las que estamos trabajando y que creemos que puede tener un impacto importante sobre oportunidades de empleo y emprendimiento son la definición de estándares, de herramientas para garantizar la calidad de la restauración. Hay unos estándares de la sociedad, se acaban de crear unos estándares conjuntos con FAO y ICN, que por cierto están en una fase de consultas que se ha prolongado hasta el 28 de este mes, si no recuerdo mal el mensaje de hoy. Aquí tienen la dirección, más tarde pueden acceder a esta presentación y utilizarla. Todos los comentarios bienvenidos, y estamos desarrollando también estándares sectoriales en el sector forestal y en el minero, que creemos que son esenciales para fijar una calidad y por eso para desarrollar el sector. Y con esto, bueno, pues muchas gracias. Con esto concluyo mi presentación y pasamos a la presentación de Paddy Woodsworth, especialista en, como les comentaba, en comunicación y escritor relacionado con medio ambiente y restauración. Paddy, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Pueden ver ahora mi presentación? Sí, Paddy, todo correcto. perfectamente. Muy bien, muy bien. Pues buenas tardes y gracias, Jordi, por invitarme. Tengo que decir que si soy un profesional en restauración ecológica, soy de un sector, por desgracia, quizás bastante minoritaria hasta ahora, que es el sector de los medios de comunicación. Pero hay un problema, ¿eh? Tengo que volver. No sé por qué, pero he empezado al final. Ahora, yo creo que aunque entre vosotros quizás no hay muchos que han pensado en trabajar en los medios de comunicación, todo el mundo trabajando en la restauración tiene que pensar en la comunicación, cómo llegar a los medios de comunicación y cómo llegar al gran público y al público local también. Es muy importante comunicar porque está claro que en el mundo de hoy en día todavía, aunque se habla mucho de la crisis de la clima, de la pérdida de biodiversidad, este mensaje todavía no está bien entendido entre el público. Yo creo que en nuestra Unión Europea está muy bien que tenemos esta nueva ley de restauración que tiene muchas posibilidades, pero es muy importante comunicar al público. Y entonces voy a dar una especie de resumen de mi propia carrera en la comunicación, que creo que no es típico, pero yo empecé como periodista, sobre todo reportando sobre la política española desde los años 70. Y luego, en paralelo, reportando sobre la cultura irlandesa para un periódico nacional irlandés, el Irish Times. Y entonces escribí un libro sobre la política española que tuvo, por mi gran sorpresa, un cierto éxito en el mundo académico en Estados Unidos. Y yo no soy académico, pero me invitaron a participar en becas en Estados Unidos y estaba pensando en buscar otro tema, un tema en la naturaleza, pero no lo tenía claro. Y entonces fui a la Universidad de Iowa hace 20 años, a la Universidad de Iowa,
Y allí con un joven novelista, Gregory Normanton, tropezamos con el concepto de restauración ecológica. Y tengo que decir que hasta entonces, y yo ya tenía más o menos 50 años, no había oído nada de restauración ecológica. Para mí, restauración era algo que tenía que ver con un coche, con un cuadro, con una casa, con una guitarra, pero me parecía alucinante la posibilidad de restaurar a un ecosistema. Yo tenía un concepto muy binario de la conservación. O hubo la preservación, lo clásico del Parque Nacional Americana, por ejemplo, donde hay una pared y la naturaleza está a un lado y nuestra cultura otro lado. Lo que me parecía muy interesante sobre la restauración era esta posibilidad de romper esta pared, de poner el ser humano dentro de la naturaleza como un agente de cambio, pero de cambio para bien. Y eso, como periodista, me parecía una historia muy interesante para el público, porque la gran mayoría de los mensajes que llegan al público sobre la naturaleza, la biodiversidad, son malas noticias, son extinciones, son destrucción de hábitats, etcétera, etcétera. Y entonces yo creía que quizás estaría bueno hacer un libro sobre proyectos de restauración ecológica, y Gregory, el novelista, me puso la pregunta si eso es solamente un ejercicio de nostalgia en los estados del Midwest americano, o es una estrategia seria de conservación mundial. Y si es eso, sería muy interesante. Y entonces empecé buscando proyectos, por ejemplo, un proyecto de migración, de restaurar un grupo de grullas, whooping cranes americanos, y de restaurar población migratoria empleando estas avionetas pequeñas. Y claro que esto para mí era una especie de regalo como periodista, porque era una historia muy bonita, pero poco a poco empecé a entender mejor que la restauración de una especie hay que restaurar también los ecosistemas donde vive. Y entonces me puse en contacto con la Sociedad de Restauración Ecológica y daba la casualidad que en el año 2005 tuvo su primer conferencia internacional de Estados Unidos y estaba precisamente en España, en Zara. Y allí encontré con una red indispensable de especialistas científicas, y yo no soy científica, ni mucho menos, y tenía todo que aprender en la ecología, pero encontré con gente muy, muy generosa en compartir sus conocimientos conmigo, pero también, como he dicho Jordi, con activistas, con practicantes, con personas en el negocio de restauración práctica. Y a partir de entonces he trabajado y he beneficiado mucho trabajar en esta red. Entonces empecé a escribir este libro sobre proyectos internacionales. Hice trabajo de campo en todos los continentes, menos los árticos, en Estados Unidos, en Chicago, quemando praderas, que me parecía una cosa para la persona general, que sobre todo una persona que no conoce la pradera americana, el concepto que para restaurar un prado hay que quemarlo es muy raro, ¿no? Y bueno, supongo que como periodista también lo que es raro es noticia.
Y entonces, mientras estaba investigando para el libro, estaba publicando artículos también en periódicos. Y bueno, estuve también en Italia, en la Cinque Terre, entendiendo este concepto de restauración socioeconómico, de restauración de ecosistemas culturales, tanto como naturales. Y luego, en otra conferencia del SAR en San José, en California, tropecé cada vez más con de clima, de cambio de clima y los problemas, los desafíos que esto hace para la restauración. Luego bien, descubrí una cosa que no sabía, que hubo aspectos de restauración muy interesantes, quizás sobre todo de peatlands, de bogs, de prados de carbón en Irlanda. Y me parecía otra vez alucinante que se podía restaurar un sistema de producción de carbón. Es difícil, cuesta dinero, pero se puede hacerlo con tiempo. Y al final, Mary Robinson, nuestra presidente, que había llegado después de ser nuestro presidente, un presidente muy extraño, como es una política, un político fuera de lo normal. Y después de trabajar por derechos humanos en las Naciones Unidas, se ha puesto con una fundación para lo que se llama en inglés Climate Justice, justicia con trabajar contra el cambio de clima. Y ella presentó mi libro y eso le daba bastante perfil, por supuesto. Y a partir de entonces, y termino aquí para dar una impresión de, después de publicar el libro, he seguido con el periodismo, también con artículos académicos, aunque no soy académico, a veces me invitan a colaborar. Tengo que decir un nivel bastante bajo, con gente especializada en proyectos de restauración o teoría de restauración. También dando conferencias, sobre todo en Estados Unidos, desde conferencias académicos hasta conferencias de arquitectos de paisaje, landscape architects, por ejemplo. Dando clases también en universidades. Lo que quiero enseñar con eso es que hay mucho trabajo en el mundo de comunicación. Y es una cosa que más o menos yo he descubierto día a día. Pero existe este trabajo y yo creo que aparte del hecho del placer de hacer un trabajo que te gusta y que a mí me parece que es importante en el mundo, es una oportunidad para cambiar cambiar la opinión pública frente a la restauración. Yo creo que la restauración es una historia fascinante, es positivo y importante para todo el mundo y, como digo, eso da muchas oportunidades de trabajo. Gracias. Muchas gracias, Paddy. Pasamos a Andrea. Vale, buenas tardes, buenos días. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Todo correcto? Muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos y para todas. Yo soy Andrea Romero, trabajo para la FAO, soy una consultora que trabaja en el mecanismo de restauración para bosques y paisajes en la división forestal.
y actualmente soy la facilitadora del grupo de trabajo sobre buenas prácticas establecido en el contexto de la década sobre la restauración de los ecosistemas. Para compartir un poco sobre mi experiencia personal en el campo de la restauración, bueno, un poco de antecedentes. Soy ingeniera forestal, soy colombiana y realicé una maestría en conservación de bosques y la naturaleza en Países Bajos. Y como parte de esa maestría desarrollé una práctica profesional en la FAO, que es por lo cual hoy todavía fue mi inicio en la organización. Ya llevo alrededor de 2 años y medio, siendo siempre he ejercido el mismo rol como facilitadora de este equipo. Este equipo se estableció en el año 2020, donde se estaba preparando el lanzamiento del diseño sobre la restauración de los ecosistemas. Y realmente mi experiencia en el campo de la restauración pues gira en torno a la DECA y a este equipo de trabajo. Entonces digamos, la DECA fue como la oportunidad para mí para vincularme a este campo que cada día pues va creciendo más. Y para de pronto especificar, este grupo de trabajo sobre buenas prácticas se enfoca en el desarrollo de capacidades y diseminación de conocimientos a nivel global por el momento, para promover la restauración efectiva de los ecosistemas. Entonces, esa es como mi área de especialidad, o es lo que he venido trabajando durante estos años. Con respecto al trabajo que se realiza aquí, para darles una idea del rol del equipo y de lo que particularmente yo hago, hemos preparado diferentes publicaciones con el fin de ayudar o de apoyar a los practicantes o a los profesionales que ejecutan restauración en campo, para darles las herramientas, que es digamos que el enfoque del equipo, para desarrollar restauración efectiva y a gran escala. Para esto, el año pasado, digamos que hay dos logros o productos clave. El primero fue la publicación de los principios para la restauración de los ecosistemas, para guiar el diseño y para definir qué es buena restauración de ecosistemas y qué es restauración de ecosistemas en el contexto de la ECA. Que digamos que la definición de restauración de ecosistemas es bastante amplia, agrupa la restauración ecológica, es un gran componente, es una categoría dentro de las otras categorías, otro conjunto de actividades que hacen parte de la definición de restauración en el contexto de la ECA. Entonces, estos principios fueron publicados y actualmente, como lo mencionó Jordi, estamos desarrollando estándares de práctica para la restauración de los ecosistemas, para proveer orientación en cómo aplicar estos principios en los proyectos de restauración. Actualmente estamos en una consulta global del borrador actual de estos estándares. Luego compartiré en el chat el link. Esta semana es la última semana para que haya oportunidad para comentar, entonces, bueno, todos cordialmente invitados. El segundo producto fue una evaluación global de capacidades para la restauración. Se llevó a cabo el año pasado a través de una encuesta en línea a nivel global, fue traducida en 7 idiomas, y con base en los resultados que obtuvimos, estamos actualmente desarrollando el plan de acción de capacidades, conocimiento y aprendizaje para abordar las brechas y prioridades que se identificaron en esta evaluación global. Y el tercer producto se encuentra también en ejecución, es el marco para la documentación y diseminación de buenas prácticas. Entonces, qué plataformas o qué herramientas podemos facilitar para que las personas que hacen restauración intercambien conocimientos, aprendan mutuamente. Entonces, para esto, estamos desarrollando la plataforma como tal para la documentación de buenas prácticas por parte del equipo de trabajo, que es en colaboración con otro equipo de trabajo establecido para apoyar el diseño, bueno, la DECA, que es el equipo de monitoreo. Y con ellos estamos haciendo la plataforma, bueno, ellos desarrollaron la plataforma FERM, que es el marco para el monitoreo de la restauración de ecosistemas. Aquí se registran las iniciativas de restauración
y luego de que estas están registradas, se tendrá la posibilidad de documentar buenas prácticas derivadas de esas iniciativas de restauración. Y el otro esfuerzo o el otro producto es el desarrollo de un motor común de búsqueda para vincular buenas prácticas colectadas por plataformas aliadas. ¿No? Digamos, hay otras plataformas que ya han venido colectando buenas prácticas con el mismo fin, fomentar el intercambio de conocimientos. Y con ellas estamos trabajando para vincular toda esta información y hacerla más accesible o más, bueno, de mejor o más fácil acceso para los usuarios interesados en esto. Es importante mencionar que tanto este equipo de trabajo de buenas prácticas y el equipo de monitoreo son liderados por la FAO, pero ambos son grupos de muchas organizaciones que hacen parte y contribuyen a los productos desarrollados por cada equipo. Con respecto a las oportunidades en el campo de la restauración, en el campo de oportunidades de empleo en este campo, bueno, pues debido a lo que mencioné, teniendo en cuenta mi experiencia personal, pues la ECA viene siendo desde mi opinión y desde mi experiencia, pues una gran oportunidad. Realmente es un momento, como lo mencionó Victoria al principio, es un momento histórico, es clave porque está poniendo la restauración, realmente le está dando mucho más énfasis y mucho más importancia, y eso pues va a estar totalmente ligado a la creación de empleos. Para dar un poco pues, muy rápidamente de información acerca de la ECA, fue declarada en el año 2019, es liderada por la FAO y por el PNUD. La estrategia y el plan de acción de la ECA están publicados en la página de la ECA, y con respecto a la gobernanza de la ECA hay un comité directivo, un comité consultivo, una red de socios y 5 equipos de trabajo, entre ellos el equipo de trabajo sobre buenas prácticas, el equipo de trabajo de monitoreo liderados por la FAO, también el equipo de trabajo científico liderado por la IUCN, se me olvida el nombre en español, el equipo de trabajo sobre, digamos, con enfoque financiero, liderado por el Banco Mundial, y el equipo de trabajo digamos, juvenil, de la juventud. Como parte de estas oportunidades, bueno, el diseño, esta década fue declarada debido a que los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocen la necesidad crítica de restaurar los ecosistemas para revertir, por supuesto, la degradación, y teniendo en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda de desarrollo sostenible no va a cumplirse si restauración efectiva y a gran escala no es llevada a cabo. Entonces, esa es como digamos, la gran justificación de la declaración de esta década. Y por parte, para mencionar aquí como parte de las oportunidades, digamos, dos tipos de información clave. La primera, este año fue la primera convocatoria anual para postulación de iniciativas emblemáticas de restauración. Se recibieron 73 iniciativas, digamos, apoyadas o aprobadas por cada gobierno. Algunas de estas iniciativas, digamos que el objetivo de esto es promover estas iniciativas, que la gente aprenda de las lecciones aprendidas, o bueno, de las experiencias exitosas como parte de estas iniciativas. Y que al darle más reconocimiento a estas iniciativas, pues, por ejemplo, digamos que ese reconocimiento puede generar también movilización de recursos para seguir ampliando estas iniciativas y motivar la aplicación o que nuevas iniciativas, bueno, los gobiernos apliquen con nuevas iniciativas. Y muy relacionado a esto está la creación del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples del Diseño, que fue también creado el año pasado por FAO y el PNUMA para recaudar $100 millones con el fin de recaudar $100 millones de dólares para el 2030, con el fin de apoyar la implementación de la ECA y estas iniciativas emblemáticas. Quiere decir que hay algunas iniciativas que tienen la oportunidad de recibir algún tipo de financiación, aunque no es el objetivo principal de la convocatoria.
Con respecto a los desafíos, bueno, como lo mencioné, digamos que la teoría de cambio de la ECA, que ustedes la encontrarán en la estrategia, yo puedo compartir los links también en el chat. El problema que se parte es, bueno, que como lo mencioné, la agenda de desarrollo sostenible no se va a cumplir si no hay restauración, y si no hay restauración a gran escala, y para que el objetivo y la visión de la ECA puedan cumplirse y este problema pueda superarse, bueno, se deben tener y entender los obstáculos o las barreras que deben ser abordadas. Dentro de estas, bueno, la estrategia, y por eso los presento aquí como desafíos, la estrategia plantea, digamos, 6 barreras principales. La primera es la falta de conciencia pública o en general de las personas para entender las consecuencias de la degradación y los grandes beneficios de la restauración de los ecosistemas. La segunda es la falta de voluntad política, es decir, la restauración hasta el momento, bueno, eso como Jordi lo mencionó, digamos que vamos tratando de abordar eso, pero por el momento, desde el principio de la década se reconoce que no es una prioridad en la agenda política. El tercero es los entornos legislativos y normativos que no propician la restauración, que no generan incentivos para que haya más iniciativas de restauración. La baja capacidad técnica para planear, implementar, monitorear y sostener los esfuerzos de restauración. La falta de financiación o la baja financiación debido a que se percibe como una inversión riesgosa. Y finalmente la baja investigación científica para actualizar o mejorar los protocolos de restauración y entre otras actividades críticas para apoyar, para generar herramientas para que las personas que quieren emprender restauración, pues digamos que se apoye y se ayude esto. Sumado a esto, por parte de los desafíos, también es importante resaltar que, bueno, varios países se han comprometido a restaurar más de 1 billón de hectáreas para el 2030, que eso corresponde a un área más grande de China, como parte de esos compromisos con el desafío Bonn y las convenciones de Río. Sin embargo, poco se conoce acerca de la efectividad, ¿no?, de esos esfuerzos y el progreso hacia las metas. Digamos, las historias exitosas, las lecciones aprendidas no han sido diseminadas de manera amplia, y se concluye que no hay suficiente acción en terreno. Es decir, hay muchos compromisos, pero ¿cuál es la acción real que se está llevando a cabo? Y la efectividad de eso poco se conoce. Como perspectivas a futuro, para ya un poco finalizar mi presentación, bueno, aquí marco estas perspectivas a futuro como las trayectorias o los posibles caminos que la década propone crear a lo largo de estos 10 años. La década, bueno, va desde el 2021 hasta el 2030. Para abordar estas barreras y el problema que se plantea y que se reconoce. Y estas perspectivas a futuro también pues las relaciono yo como oportunidades, ¿no?, para las personas interesadas en involucrarse o en seguir involucradas en el campo de la restauración. El primero es la primera trayectoria es la creación de un movimiento mundial. Parte del problema de la falta de conciencia, entonces pretende como visión crear conciencia sobre las consecuencias de la degradación y los beneficios de la restauración, aumentar la inversión o promover y aumentar la inversión en la restauración, colaborar con los educadores, por ejemplo, para integrar la restauración en los programas de educación a nivel primaria y secundaria, por ejemplo, y dar a conocer las iniciativas emblemáticas, como esto es parte, por ejemplo, de lo que les comenté al principio, como pues aumentar el reconocimiento de esos esfuerzos que se están haciendo y que están siendo exitosos y que los demás pueden aprender de ellos. Y desarrollar pues más mecanismos de financiación que orden los riesgos, que sean más innovadores y que además se puedan sostener a largo plazo. Esa es la segunda trayectoria, generar apoyo político, porque el tema político es clave. Podemos tener, digamos, las personas con las capacidades para implementar restauración efectiva a gran escala, podemos tener el movimiento mundial, pero si a nivel político no hay apoyo, ahí se pone un poco complicado. Entonces, involucrar y asistir a los jefes de Estado y otros responsables en la toma de decisiones para promover más la restauración es clave.
modificar pues los marcos legislativos y normativos para generar incentivos y reorientar los incentivos existentes, por ejemplo, que están enfocados en la agricultura, en los combustibles fósiles, redireccionarlos hacia la restauración. Y además facilitar el diálogo intersectorial, es decir, esto no es solo algo de, por ejemplo, de los ministerios de ambiente, sino también de que todos los, digamos que los sectores y los diferentes órganos de gobierno se coordinen para promover esto. Y la tercera trayectoria es la capacidad técnica, y aquí le incluyo una palabra, y la capacidad técnica y funcional, porque los conocimientos técnicos, la capacidad técnica es clave para planear, ejecutar restauración, pero la capacidad funcional también es algo que de pronto no se reconoce, no se tiene tanto en cuenta, y es realmente la capacidad para manejar, ¿no?, los proyectos como un proyecto de restauración. Esto incluye, bueno, esto no me quiero expandir mucho, pero incluye la movilización de recursos, el manejo de personal, la creación de alianzas, entre otros. Y para esta trayectoria es clave el diseño adecuado, la ejecución, el diseño, ejecución, seguimiento y mantenimiento de proyectos o bueno, esfuerzos de restauración efectiva y a larga escala, o sea, crear las capacidades para eso, crear capacidades para emprender investigación científica, por ejemplo, sobre los costos y beneficios de la restauración, para sintetizar lecciones aprendidas y para integrar algo clave que la ECA quiere también resaltar mucho, es la integración de los diferentes tipos de conocimientos. Por supuesto, resaltando la importancia del conocimiento científico, pero también, y al mismo nivel, la importancia del conocimiento tradicional y otros tipos de conocimiento, aplicando el consentimiento libre, previo e informado. Esto era un vistazo muy general, no sé cómo voy de tiempo, pero no me quiero expandir más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Andrea. Es impresionante la cantidad de iniciativas que estáis llevando a cabo y la atención también a los procesos locales, ¿no? Las aproximaciones, cómo facilitar esas aproximaciones bottom-up. Tony, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, yo siento no traer una presentación preparada, pero bueno, entendía que mi aportación quizás no lo necesitara, aunque siempre puede ser positivo, ¿no?, poner alguna representación. De todas formas, yo voy a hablar con varias caras, porque, bueno, por un lado, como ha dicho Jordi, en mi presentación soy empresario, tengo una consultora, Mediodes, pero a la vez pues estoy vinculado a varias ONGs, a la Fundación Nueva Cultura del Agua en concreto, y actualmente también al Centro Ibérico de Restauración Fluvial, del que actualmente, bueno, soy presidente, ¿no? Entonces voy a intentar hablaros desde las distintas caretas que me puedo poner para hacerlo más útil y sobre todo para provocar un poco también las preguntas y el debate, estimular un poquito a los participantes, ¿no? Lo primero que quería decir es que yo soy optimista, a pesar de que a lo mejor ahora me oigáis decir algunas cosas o hacer algún comentario o crítica que pueda parecer lo contrario, ¿no? Yo digo que hay que ser muy optimista, pero con los pies en el suelo, ¿no? O sea, que también conocer la realidad, sobre todo para los que vayáis a ser emprendedores, creo que es útil para que no nos peguemos un batacazo, ¿no? Para que no nos caigamos al suelo y podamos afrontar, digamos, los retos. Sí que, a modo como de pequeños consejos, desde mi experiencia, en este caso hablando como empresario, sí que me parece importante deciros una cuestión que yo a veces, lo digo porque me la he planteado yo mismo, ¿no? El tema de si tenéis realmente una vocación de ONG, no os hagáis empresarios, porque os va a resultar muy conflictivo a nivel personal y seguramente no seáis todos los buenos empresarios que podríais ser, ¿no? Entonces, quien tenga más vocación de ONG, yo creo que lo mejor es que o monte o se integre en alguna ONG. Y lo digo porque lo he sufrido, ¿eh? No por otra cosa. Bueno, como consejos generales que yo creo que hay que dar, por un lado, desde el punto de vista del emprendimiento, de quienes queráis ser emprendedores y empresarios en el sector de la restauración, ¿no? Yo aquí creo que es muy importante, en los tiempos que estamos, quien monte una empresa,
sobre todo si va a ser una empresa pequeña, claro, si no cuenta con un apoyo financiero importante y no va a ser una empresa que de inicio ya va a salir con un cierto potencial o capacidad, ¿no? Yo os diría que tenéis que imitar a los ecosistemas y por tanto hay que ser muy resilientes. Cuanto más resilientes seáis, más garantías de futuro va a tener vuestra iniciativa, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos que estamos, yo creo que hay que reducir muchísimo la estructura, los costes fijos, ¿no? Los costes estructurales. Yo recuerdo que cuando empecé, yo he llegado a tener una oficina con un montón de personas fijas trabajando, etcétera. Esto estaba muy bien hace un tiempo. Hoy día, para mí, por ejemplo, sería inviable mantener la empresa de esta manera, ¿no? Con esa forma de pensar, de tener ese equipo, porque además, por mucho que tú dediques, y de hecho lo dedicamos mucho esfuerzo a la formación de las personas que tengas en tu empresa, pero hoy día pensad que todo evoluciona tan rápido, se avanza a tal velocidad que posiblemente os sea imposible mantener actualizado a un equipo de X personas, las que sean 8 o 10, y además que estén a la última en todos los aspectos que vais a necesitar, ¿no? Esto es muy complicado. Entonces, tenéis que, no digo que no podáis tener una estructura mínima fija de personas fijas, pero sí que tenéis que estar abiertos siempre, yo creo, por lo menos mi consejo, a tener también una parte de vuestra estructura que sea colaborativa, o que sea, digamos, cambiante, ¿no? Que evolucione. Y hoy día, además, así lo han entendido buena parte también de las personas que no tienen tanta iniciativa empresarial, pero sí se han formado, se han especializado en determinadas cuestiones y lo que hacen es trabajar para varias empresas, ¿no? El típico freelance que trabaja para varias consultoras, ¿no? Personas que se especializan, pues no sé, en determinadas herramientas, como podría ser, pues, una herramienta de planificación sistemática que implica manejar un software determinado, que no todo el mundo lo sabe y no es fácil de aprender, ¿no? Pues hay quien se especializa en esto y lo que hace es ponerse en valor de cara a varias empresas. Lo digo porque son estrategias diferentes las que podéis adoptar, ¿no? En función cada uno también de sí mismo, de sus objetivos, de la conciliación familiar. Es decir, aquí tenéis que analizar muchos aspectos, ¿no? A la hora de decidir cómo queréis afrontar la iniciativa laboral, ¿no? Vuestro futuro laboral. Entonces, mi consejo es que por lo menos una parte de la empresa esté abierta a trabajar con distintos profesionales especializados a los que acudiréis siempre que os resulte necesario ese perfil profesional tan específico y tan especializado que da esa persona, ¿no? Por otro lado, también tenéis que tener en cuenta que incluso entre empresas hay que establecer una estrategia colaborativa. Es decir, las pequeñas empresas tenemos que ayudarnos unas a otras porque si no también es difícil sobrevivir. Y esto hay que entenderlo, ¿no? Cuando empezábamos a montar empresas pues no sé, en los años 90 del siglo pasado, se dice pronto, pues la verdad es que, bueno, cada uno quien montaba una empresa la montaba pensando bueno, que más o menos tú sabías lo que había que hacer, que ibas a hacerte de un buen equipo y, bueno, con mucha ilusión, por supuesto, pero, digamos, las otras empresas las veía como competencia, ¿no? Hoy día yo creo que esto ha cambiado bastante y creo que es muy interesante y además muy positivo, ¿no? Porque realmente, si lo pensamos, por lo menos a nivel de pequeñas consultoras, de momento yo creo que habría trabajo de sobra para todas. Y lo que se puede hacer en muchos casos, y de hecho lo hacemos muchas, es colaborar, ¿no? Y yo creo que es la mejor manera, además, también de no hacerte una empresa local, porque esta es otra cuestión con la que os vais a ver muchas veces enfrentados. Es decir, imaginaros que vosotros montáis una empresa en una determinada localidad, municipio, una región determinada. Está muy en vigor que la administración, cuando quiere contratar empresas, busque empresas locales, quiere que la empresa sea de su zona, pero a la vez quiere que la empresa esté muy especializada en lo que necesitan, ¿no? Y esto a veces es incompatible, es decir, porque no puede haber en todos los pueblos una empresa, una consultora ambiental y además especializada en todo lo que pueda necesitar el ayuntamiento de ese pueblo, ¿no? Con lo cual, esto que a veces demandan los políticos de que las empresas siempre sean locales es muy difícil. Entonces, una de las cosas con las que solventamos esta cuestión, las pequeñas empresas, es colaborando. Es decir, yo estoy a lo mejor en una localización, de manera que a mí me llaman por estar en ese lugar,
porque parezco que soy más de la zona, pero realmente no sé hacer a lo mejor ese trabajo que me están pidiendo, no soy tan especialista. Entonces colaboro con una empresa especialista que está fuera de mi zona, ¿no? Pues estas son estrategias, digamos, que hoy día están funcionando y yo creo que hay que ir por aquí, porque es la mejor manera, ya digo, de haceros resilientes y de sobrevivir a las crisis que las hemos tenido, y algunos hemos tenido que sobrevivir a crisis bastante duras como la que tuvimos en 2008, 2009, bueno, que llegó prácticamente hasta 2013, 2014, donde muchas empresas, que además se dio la circunstancia que la administración no nos pagaba. Es decir, no había dinero en las administraciones para pagar las facturas de las consultorías. Y bueno, pues esto también lo digo por otra cuestión con la que quería enlazar y me sirve para entrar con ella, que es el tema de trabajar también con la empresa privada. Es decir, y si quienes vayáis a ser empresarios, yo no os recomiendo que solo dependáis de la administración pública para trabajar, por muchos motivos, ¿no? Por un lado, los concursos públicos, ya sabéis que hay que hacer bajas. A veces, si quieres tener opciones de llevarte un trabajo, tienes que hacer una baja, que ya está implicando dos cuestiones. O bien mal pagas a los trabajadores, porque no hay posibilidad de hacer un trabajo bien hecho por el precio que se está teniendo que licitar una obra, o bien haces mal el trabajo, es decir, reduces en materiales, en calidad de los materiales que vayas a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que daría para un debate aparte, el tema de los concursos públicos, de las bajas, etcétera, pero aquí simplemente lo quiero introducir para bueno, que lo tengáis presente, que yo creo que para la supervivencia de una empresa hay que intentar también trabajar con el sector privado. Y afortunadamente, y esto es otra de las cuestiones positivas y de las ideas que os quiero lanzar, cada vez son más empresas, sobre todo multinacionales y empresas grandes, las que están invirtiendo dinero en proyectos medioambientales. Y os puedo decir, por mi experiencia, que ya es verdad que algunas seguramente lo harán por aquello del greenwashing, que está muy de moda ahora también, ¿no? Pero os puedo asegurar que hay empresas que se lo creen, que quieren invertir bien ese dinero y que creo que es un tema muy interesante porque se pueden hacer proyectos donde luego, por supuesto, habrá que colaborar con las administraciones, que tienen que dar los permisos, que tienen que estar de acuerdo con lo que se va a hacer, pero creo que es un tema interesante que podéis explorar también y que yo os abro esa idea porque creo que en el futuro va a incrementarse mucho el dinero de las empresas privadas invertidas en proyectos medioambientales. Respecto también a la formación, es decir, si vuestra vocación no es ser empresario, pero queréis que os contraten las empresas, que una empresa pueda contar con vosotros, pues ahora me pongo la careta de empresario y digo, ¿qué pido yo cuando entrevistas a una persona, ¿no? para que trabaje? Bueno, aparte de, por supuesto, seriedad, formalidad y todas estas cosas que todos deseamos y que no te dejen tirado, ¿no? Que además en nuestro sector tiene ciertos riesgos, porque es verdad que a veces cuentas con una persona con una especialización muy potente, muy fuerte en un determinado tema, y es difícil encontrar otro profesional que sepa de lo mismo y que esté tan preparado. Y si te metes en un proyecto de la mano de una persona, de un colaborador, y te deja tirado a mitad de proyecto, es muy probable que no seas capaz de sacar ese proyecto adelante luego porque no encuentras otro profesional similar o otro profesional que sepa retomar lo que esa persona estaba haciendo. Esto no sé si os puede parecer una tontería, pero muchos empresarios lo hemos sufrido y en varias ocasiones. Y es de las cuestiones que más mareo de cabeza te pueden dar, este aspecto. Entonces, bueno, pues aparte de esa seriedad y de que, porque al final el mundo es un pañuelo, ¿no? Las empresas nos conocemos una a otra y a veces antes de contratar a una persona, pues pides referencias, ¿no? Entonces, si habéis dejado un buen sabor de boca en otras empresas en las que hayáis trabajado, seguramente pues un empresario os va a volver a llamar. Pero es muy importante lo que se ha comentado aquí de la formación. Bueno, yo creo que es fundamental hoy día, por supuesto, el tema de los idiomas, que eso ya lo sabéis, pero las herramientas SIG, de Sistemas de Información Geográfico, es fundamental. Antes de contratar a una persona, esto es como una cosa que consideras que tiene que traer sí o sí de base para poderlo contratar. Y luego hay herramientas que están ahora muy en boga, y en el tema de la restauración o de la conservación,
pues hay algunas como las herramientas de planificación sistemática, por ejemplo, que son software que son complejos de aprender y sobre todo de utilizar, como puede ser, no sé, os pongo de ejemplo la herramienta Marsan o otras herramientas de modelización como SWOT, etcétera, donde muchas veces las empresas necesitamos gente que pueda manejar con cierta soltura estas herramientas para incluso ofrecerle ideas y proyectos a la administración, y es difícil encontrar personas que las manejen, ¿no? Entonces yo, bueno, mi consejo o recomendación es que busquéis esa especialización en este tipo de herramientas, ¿no? Por otro lado también, por no extenderme mucho, os quiero hablar en este caso ya como presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial y hablaros en concreto de las perspectivas de futuro que se atisban en relación con esta cuestión de la restauración de los ríos, ¿no? La mayoría, quizás muchos de vosotros ya sabéis que en España se hizo la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, se promulgó esta estrategia allá por 2008-2009, pero no existió un documento sólido de esta estrategia. Tampoco tenía ningún rango, es decir, fue como una declaración de intenciones por parte del Ministerio y que además se vio bastante, bueno, desgraciadamente se desarrolló muy poco porque entró la crisis económica de la que os hablaba anteriormente y no había dinero prácticamente. Entonces, donde primero se recortó, evidentemente, eran en estas cuestiones, ¿no? Algo que es curioso que no está sucediendo ahora y que también me parece importante y muy positivo. Estamos inmersos en una crisis, venimos de otra crisis como la del COVID, estamos ahora inmersos en otra, la crisis energética provocada por la guerra de Putin y todo esto, y sin embargo no dejamos de hablar de incremento de inversiones en restauración, en cuestiones medioambientales. Ahí están todas las estrategias promulgadas a nivel europeo y por los distintos países. Es decir, yo creo que eso sí, me parece que esta vez sí estamos en el camino más acertado, ¿no? De realmente querer ir a atajar los problemas en su origen y entender que además el cambio climático tampoco puede esperar a que se terminen las guerras o otras crisis para que actuemos, ¿no? Lo tenemos que hacer en paralelo sí o sí. Yo creo que estamos en ello y esto me parece también muy, muy positivo, ¿no? Entonces, volviendo a la estrategia de restauración de ríos, comentaros que finalmente se está retomando por parte del Ministerio la estrategia de restauración fluvial en España y se va a relanzar en breve, no sé si antes de final de año o a principios del año que viene, porque además como CIDEF estamos colaborando con el Ministerio en dicha estrategia y de hecho estamos ahora mismo revisando ya un primer borrador que saldrá a exposición pública y que podréis conocer todo y además pues, hacer aportaciones, ¿no? En este sentido se está hablando, por daros cifras interesantes, ¿no? de restaurar 3.000 kilómetros de río, de unos 3.600 millones de inversión de aquí a 2030 y 2.500 millones serían en cuencas intercomunitarias y unos 1.600 serían en cuencas intracomunitarias, ¿no? Pero en definitiva estamos hablando de un volumen de inversión muy importante. Como sabéis, la Fundación Biodiversidad, que aloja este seminario, pues ya está lanzando unas convocatorias, por ejemplo, para restauración de tramos urbanos que han tenido mucho éxito, que seguramente, según nos decía el Ministerio, van a seguir lanzándose nuevas convocatorias. Y bueno, pues esto es una fuente, yo creo, de trabajo tanto para consultoras como para, bueno, profesionales que trabajéis por libre, muy importante, ¿no? Sí que es verdad que hay que saber situarse y darse a conocer. Yo recuerdo también como anécdota, ¿no? Cuando yo empezaba con la empresa y salía en el periódico, ¿se va a invertir tanto dinero? Pues no sé, en reforestar los bosques o en tal y cual. Y mi padre, muy ilusionado, venía y me traía las noticias del periódico. Oye, mira, toma, a ver si para tu empresa te interesa, ¿no? Y bueno, tú como empresa nunca tenías acceso a esos millones que veías en los periódicos, ¿no? Porque realmente no te conocían. Y entonces esto sí que es verdad que es un reto importante
Y en este sentido, yo el consejo que os puedo dar es que os mováis mucho, que vayáis a muchos foros, que estéis en contacto con la gente, que os estéis formando de manera continuada, porque es la única manera realmente de que se os conozca y de poder, como se suele decir vulgarmente, ¿no?, meter la cabeza en estos trabajos y al final pues poder también tener vuestros frutos cuando se habla de todas estas inversiones, ¿no? Porque si no, pues seguramente otros harán los trabajos y os costará acceder. En este sentido también yo siempre he tenido una crítica a las administraciones que siempre la trato de sacar porque me parece que hay que insistir y que aunque te den muchas excusas, yo creo que hay que estar continuamente exigiéndolo, ¿no? Y es el tema de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Igual que con la convocatoria esta que ha sacado la Fundación Biodiversidad, debatíamos el jueves pasado en el Ministerio sobre las posibilidades para los pequeños municipios, porque es verdad que a nosotros a CIREF nos han llegado pequeños municipios y decían, oye, es que nosotros, si no se incluye el IVA en la subvención, es que no tenemos capacidad de pagar el IVA porque no nos lo podemos desgravar. Algunas mancomunidades, ¿no? Este tipo de cuestiones, es verdad. Es decir, al final los pequeños siempre tienen más dificultad que los grandes para acceder a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y hay que tratar de buscar siempre, yo le pido a la administración, ya sé que es muy difícil, pero que intente buscar los mecanismos para que eso sea posible, ¿no?, en la mayor medida que se pueda. Pues lo mismo ocurre con las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Cuando se hablan de muchos volúmenes grandes de inversión, pero luego tú dices, bueno, ¿cómo accedo yo? O sea, ¿de qué manera? Porque este dinero a veces salen concursos públicos muy grandes, con lo cual las pequeñas y medianas empresas no tenemos nada que hacer. Otras veces se ejecuta a través de las empresas públicas de las comunidades autónomas o Traxa, por ejemplo, es la empresa pública a nivel nacional, ejecuta buena parte de estos trabajos y en todo caso estas empresas públicas a veces sacan concursos a su vez a los que sí tienen acceso ya algunas pequeñas y medianas empresas, pero es verdad que también, bueno, pues no siempre son las condiciones que las pequeñas y medianas empresas desearíamos, ¿no? En la manera en que salen estos concursos, a veces incluso, esto es un comentario común y yo lo digo abiertamente y no tengo pudor en ello, ¿no? Comentamos muchas veces las pequeñas y medianas empresas que a veces las empresas públicas te llaman para que le saquen los marrones adelante, ¿no? Porque realmente cuando el trabajo es sencillo y va todo bien, ya lo hacen ellos. Entonces buscan la asistencia técnica de pequeñas empresas cuando tienen algún tipo de dificultad, no tienen capacidad para desarrollar ese trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que esto, yo insisto, debería de cambiar y entre todos tenemos que intentar hacer que cambie, porque si no las pequeñas y medianas empresas seguramente no podremos estar ahí cuando esa empresa pública o esa administración nos necesite, porque no vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que bueno, en este sentido esto también lo aprovecho como reivindicación, pero lo digo por aquello que decía al principio de que hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Además de ser optimista, ¿no? Para que no os llevéis, sobre todo para que no os frustréis, ¿no? Porque me parece muy importante eso, que evitéis la frustración. Bueno, en relación con la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, para poder trabajar en este ámbito, quienes no tengáis conocimiento, yo creo que sí que es verdad que sería importante hacer formación, que tengáis una buena formación porque se van a necesitar muchos especialistas en determinadas cuestiones, no solo en la generalidad de la restauración fluvial, sino, no sé, por ejemplo, se me ocurre en aplicar protocolos como puede ser el protocolo hidromorfológico que ha sacado en el caso de España el Ministerio, ¿no?, para evaluar la calidad del estado hidromorfológico de los ríos. Pues a mí me ha pasado que he necesitado contratar a personas que supieran aplicarlo y no había personas suficientes, ¿no? O sea, te cuesta encontrar personal para esto, ¿no? En ese sentido, deciros también que como desde el CIREF queremos retomar, ya lo hicimos hace tiempo, es un tema que dejamos aparcado, no voy a entrar en los motivos, pero queremos retomar el tema de la formación, de los cursos de formación. De hecho, también queremos ofrecerlo y hablando con el Ministerio, porque para la implementación de la estrategia va a llevar una buena inversión en cuestiones de formación, ¿no? Y ahí creo que como Centro Ibérico de Restauración de Ríos podemos ayudar. Y yo creo que nada más, yo quería dar todas estas pinceladas así que creo que pueden resultar interesantes para situaros y sobre todo para estimular vuestras preguntas, que yo creo que el debate quizás sea lo más interesante. Muchas gracias, Tony. Vamos muy mal de tiempo. De hecho, nos hemos comido el tiempo de debate con las presentaciones. Yo espero bueno, seguro que ha valido la pena en el sentido de que
se ha transferido información relevante y honesta, ¿no?, sobre las posibilidades y las limitaciones. Yo me resisto a cerrarlo aquí. Vamos a abrir, voy a hacer 3 preguntas, entre las que ha planteado el público, los asistentes y algunas otras. 3 preguntas concretas, y sí que os pido que respondáis, como estamos ya más allá del límite temporal, que me respondáis casi con tweets, así muy brevemente, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, con una pregunta que nos ha llegado a través del Mentimeter. Dice para Tony el grupo, vamos a dejarlo para Tony. ¿Qué clase de arreglos recomiendas para asociarnos con otras empresas, tanto autónomos especializados o empresas? ¿Hay que establecer un acuerdo específico? ¿Se contrata, acuerda de proyecto en proyecto? Bueno, no, esto normalmente lo hacemos de proyecto en proyecto, es decir, actualmente casi todos trabajamos por proyectos. Entonces, cuando necesitan montar un equipo o colaborar con otra empresa, pues se habla, se llega a un acuerdo y ya está. Es una cosa bastante más sencilla de lo que podría parecer a lo mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que se pueden establecer unas redes más o menos estables, ¿no?, de empresas que se complementan unas con otras y hacerlo como más habitual y más estable, ¿no? Pero si no, no es necesario, simplemente hacer la colaboración, entrar en contacto y ya está, ¿no? Lógicamente se tiene que firmar para el proyecto que sea, pues el contrato específico donde se acuerde qué hace cada uno, los honorarios correspondientes, etcétera, pero ya está, ¿no? Es sencillo. Muy bien, muchas gracias, Tony. Para Andrea, otras recomendaciones de tipo técnico, logístico, etcétera, que deben tener en cuenta los futuros emprendedores. Bueno, resaltaría la involucración, o la participación, perdón, efectiva de diferentes actores, especialmente los actores locales. Creo que eso es clave para garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos de restauración. Y el enfoque también en no solo en las capacidades técnicas, pero también en las capacidades funcionales de aquellos que van a planear e implementar los esfuerzos de restauración. Muchas gracias, Andrea. Adi, ¿cómo y dónde buscar empleo en restauración ecológica e infraestructura verde? Igual puedes derivar desde la experiencia irlandesa y un poco extrapolar al resto de países europeos. Bueno, solamente conozco en este sentido la experiencia irlandesa, aunque por lo que ha dicho Tony, es muy parecido. Es decir, que en Irlanda se puede trabajar en la restauración desde el mundo académico, por supuesto, en investigación, también en la empresa pública, porque nosotros tenemos grandes empresas, bueno, uno forestal y otro de carbón. Y estos dos, sobre todo lo de carbón, están cambiando mucho y tienen un equipo de restauración y están haciendo importantes trabajos de restauración. También para el Estado, en el servicio de parques nacionales, hay bastante obras de restauración. También en el sector privado, por supuesto, como consultorios y en proyectos particulares. En mi campo, en lo de comunicación, es mucho más difícil. El trabajo es escasa hasta ahora porque es una pregunta de crear el interés y yo veo que todavía los medios de comunicación no están dando bastante espacio a la restauración y al crisis climático. Pero yo creo que, bueno, también debería hablar de los ayuntamientos que tienen proyectos de restauración también. Y supongo, pero no sé, que eso es bastante típico de países de Europa. Muchas gracias, Patti. No quiero abusar más. Bueno, yo creo que esto da para muchísimas más sesiones de estas y con profesionales también informados como los que han participado como ponentes. Comentar solo, alguien preguntaba sobre la restauración marina. La restauración marina es un mundo, estamos empezando, es algo que por explorar.
básicamente. Sí que la Sociedad de Restauración Ecológica en Europa está trabajando en restauración marina y concretamente ahora estamos iniciando un grupo de trabajo en restauración marina. Y también algunas preguntas relativas a concretar las inversiones. Hay que decir que todo está, alguien preguntaba sobre Italia, el cambio político en Italia o la guerra en Ucrania. Las incertidumbres son enormes, es decir, todo este panorama y esta oportunidad que comentaba Victoria al principio se puede ir al traste de la noche a la mañana si no hay, entre otras cosas, apoyo social y, por tanto, apoyo político. La ley ahora pende de la decisión del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa. Hay países que se han manifestado ya manifiestamente en contra de esta ley, lo cual supondría un parón enorme para la restauración ecológica y para otras políticas ambientales que seguramente no nos podemos permitir, pero que puede ocurrir. Si se aprobara esta ley, y esto estamos hablando de pocos meses, esto se tendría que trasladar luego a los planes nacionales de restauración, que tendrían un periodo de 1 o 2 años para desarrollarse, para describir esos planes, para elaborar esos planes nacionales, y ahí se concretarían mucho más los perfiles necesarios, las inversiones concretas, las herramientas de financiación, etc. Ahora el Ministerio nos consta que está trabajando en la elaboración de unas directrices y criterios para la restauración, algo muy embrionario, para orientar la respuesta española a este reto de la política, de la ley europea, y esto tiene que desarrollarse en los próximos 1 o 2 años. Lo que decía, yo quisiera no pasarme mucho, nos pasamos 10 minutos de la hora prevista. Yo creo que ha quedado claro la importancia del momento, también la cantidad de actores que están enganchados a este tema, que están intentando aportar desde las instituciones hasta las empresas privadas, las ONGs y de estamentos muy diversos. Bueno, esperemos que toda esta confluencia de intereses y de buenos propósitos tenga el mejor fin. Muchísimas gracias a todos, a los asistentes por asistir a esta sesión. Muchas gracias a los ponentes por sus aportaciones personales y profesionales, y a la Fundación Biodiversidad también por el apoyo a la organización de esta sesión. Seguimos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.